pero es un viejo asqueroso. Para que tengan en cuenta, no tiene vergüenza. Tiene su miembro expuesto y como que camuflaba y tapaba, ¿no? Ahí con su mochila. Ya veo que a pesar de ya saco que llama. Al tiempo le que se besan a la lleva a un bichico a ver por en más de servir a que se besa ya se mortata. A ver, taite pepe, ni que ni que ni ne puto gea, entonces no es mano tapete. Siempre habrá que ser. Y arrancamos con el desarrollo de esta primera información. El Hospital General de Coronel Oviedo reporta un promedio de 400 consultas semanales por cuadros respiratorios tras el reciente descenso de temperaturas. Si bien las autoridades sanitarias aclaran que la situación no es alarmante, instan a la población a no bajar la guardia. La directora del centro, Lorena Ocampos, confirmó que ya cuentan con dosis de la vacuna antigripal para mayores de 3 años, disponibles de lunes a domingo. Aunque actualmente no hay internaciones graves, se pide especial cuidado con pacientes que tengan patologías de base. Hasta la fecha, se destaca una respuesta positiva de la ciudadanía, con más de 150 dosis aplicadas solo esta semana, buscando frenar el impacto de la gripe estacional. Simplemente aprovechando que estamos hablando de la gripe estacional, la vacunación, mañana viernes, vamos a tener campaña de vacunación aquí en el SNT, en C9N, en la plataforma de acceso. Si por ahí tenemos el flyer para compartir, exactamente. Invitamos a la gente que vive en el barrio, en los alrededores, gente de Sajonia, Centro, Barrio Obrero. Si quieren aprovechar vacunarse contra la influenza, están cordialmente invitados mañana de 7 a 12 horas. Tal cual. Recordar que esta vacuna es para personas desde los 3 años hasta los 60. Exactamente. Solamente munidos con su cédula de identidad y si trae a los niños con su tarjeta de vacunación. Exactamente. Mañana habrá campaña de vacunación precisamente acá en el SNT. Es importante aprovechar, inmunizarse, porque convengamos que hay un proceso de por lo menos 3 semanas que necesita el biológico para que surta efecto y que el cuerpo pueda protegerse contra los cuadros graves de la influenza. Y el Ministerio de Educación y Ciencias informó que varias instituciones educativas solicitaron adelantar los festejos por el Día del Maestro el miércoles 29 de abril, un día antes de la fecha oficial. Sin embargo, la cartera educativa recordó que el calendario escolar 2026 establece el jueves 30 de abril como asueto nacional para los docentes, jornada en la que no se desarrollan clases en todo el país. A través de una comunicación oficial, el MEC aclaró que no otorgará permisos para realizar celebraciones en fechas distintas a las fijadas y exigió el cumplimiento estricto de la normativa vigente. En ese sentido, la Dirección de Relaciones Gremiales señaló que ve imposibilitada de autorizar la liberación de actividades fuera del día establecido. Y la Dirección Nacional de Migraciones informó que durante el primer trimestre del 2026 se realizaron 1.376 intervenciones de seguridad en fronteras y aeropuertos. Estos operativos, enmarcados en la Ley 6.984/22, arrojaron resultados clave como inadmisiones de ingreso, expulsiones de extranjeros y la detención de personas con órdenes judiciales pendientes. Desde la institución destacan que estos procedimientos son vitales para garantizar la seguridad nacional y la trazabilidad de quienes entran o salen del territorio paraguayo. Las autoridades confirmaron que los controles seguirán reforzándose en los principales puntos estratégicos
para combatir la irregularidad documental y mantener el flujo migratorio ordenado. Bueno, vamos a comentarles lo ocurrido en la zona de Colonia Nacional Canindeyú, en Saltos del Guairá. Allí nos llegó un video de una denuncia que habla acerca de un profesor identificado como Manuel Rojas Mereles, que habría agredido a su colega, otro docente llamado Alexis Fabián Godoy, y lo amenazó con una navaja frente a sus alumnos. Ahí lo vemos. Comienza esta discusión, son dos maestros aparentemente muy jóvenes, empiezan a decirse cosas, uno se aleja del otro, hay niños en el medio como se puede observar, saca al pequeño, ahí cierra la puerta y comienza lo que sería una discusión. Uno se sienta para conversar y el otro directamente va a golpearlo y lo amenaza. Empieza a recriminarle una serie de cosas. Y esto quedó absolutamente todo grabado en el circuito cerrado de la institución. Y quedó ahí, aparentemente se termina alejando luego de darle algunos golpes a esta otra persona. Es la denuncia que nos llegó desde Saltos del Guairá. De poco hablar. Educación directa. Esa. Bueno, ¿qué hubo ahí? No sabemos, los entretelones. Nos encantaría si uno de los docentes, el otro se va como para saludarle y ya le recrimina, se levanta medio asustado. Y ya te das cuenta cuando el profesor le ordena a los chicos que salgan, porque evidentemente quería dar una clase privada con este otro docente. Una clase de refuerzo. Sí, señor. Por ahí si el docente de camisa blanca o el de remera negra, sin mediar palabras, le dio una raíz de oído. Totalmente. Si quiere hablar, ahí está. ¿Podemos poner en pantalla nuestro teléfono, por favor? Si la víctima o el victimario quieren hablar con nosotros, explicar qué fue lo que pasó y por qué esa reacción violenta, porque fue una reacción violenta. Fíjate que cuando entra el otro docente, solamente le dijo, vení, quiero hablar contigo, porque el titular, evidentemente, de esa aula es el de remera negra. Aparentemente es y como... fíjate cuando entra, mira, viene con buena onda, le pasa la mano. Hola, profe, ¿qué tal? Ahí, y ya se levanta. No, ya retrocede. Sí. Ya sabe que las clases no son precisamente y le teóricas. Levantó la voz porque la nena que estaba ahí salió corriendo. Y ahí le pide al otro, bueno, salí. Amigo, salí porque... ¿Está? Y el otro regresa a su celular, cierra la puerta para que no haya testigos, pero bueno, estaba la cámara de por medio. Cierra llavea, se sienta. Bueno, vamos a hablar. Porque, ¿qué pasó? Ahí está, directo. Sí. La primera palabra, sí. 2, apuzarapo. Ahí está. Hay que tratar de entender el contexto y a partir de ahí ver qué ha ocurrido en este sitio. Lo que sí me llama la atención que la denuncia inicial hablaba de que había una navaja de por medio, no la puedo divisar al menos en el video. Por eso invitamos a uno de los dos a que se comunique con nosotros y escuchar la versión. Queremos. Hasta ahora son especulaciones de lo que pudo haber originado. Ahí está la navaja, ahí se sacó el zócalo y se observa cómo está jugando con la navaja el docente, mira. No, pues no puede llevar un arma, eso es un arma. Frente a los niños. Por eso el otro reacciona así. Y corre. Ni acá le dice, quédate, vamos la navaja en la mano izquierda. Y ahí le pide al niño que salga, pero igual es un arma. Lo estaba manipulando frente a los niños. A partir de allá es otra la actitud que tiene que tomar la dirección de esta escuela, teniendo en cuenta que esto evidentemente está mal a todas luces. Sí. Y docente de educación... Y tiene la navaja en la mano izquierda, la sigue teniendo. No, y el otro por eso no reacciona tan bien, porque sabe que tiene un arma en la mano. Imagínate que empiecen a atacarse con un arma blanca 2 docentes en una escuela pública.
¿Qué escuela es esta? Se llama la escuela Colonia Nacional de Canindeyú, en Saltos del Guairá, dice. Colonia Nacional. Podemos llamar incluso a la gente del ministerio. Sí, hay un departamento. Sí, es Cauriza, exactamente. Podemos compartir con ella este video para que esté al tanto. Supervisión. Sí. O supervisión departamental o directamente acá en el ministerio. Se le pasa el video para que sepa, averigüe y después hablamos con ella para que nos comente qué información tiene. Si cuándo ocurrió, si qué pasó con el docente, si ambos son docentes. ¿Cuál es el reporte que tiene? Tienen que tener un reporte. Si esta imagen se filtró del colegio, evidentemente ya están al tanto todos. Todo el mundo lo tuvo ya en la zona de Saltos del Guairá. Y de seguridad. Poco a favor le hace al docente de remera negra. No, aparentemente es un pullover, don Carlos, que tiene encima de una camisa. No. O una musculosa. Musculosa. Una musculosa. Tiene los brazos descubiertos. Y bueno. Hay que ver realmente cuál es la clase que imparte este señor, que reiteramos tenía una navaja en la mano y que evidentemente no tenía muchas ganas de conversar con su par. Él se llama Manuel Rojas Mereles, ese es el nombre con el que fue identificado, y la víctima es Alexis Fabián Godoy. ¿También es docente? También es docente, sería su colega según la información inicial. También a corroborar. Asusta porque tenía el otro la navaja en la mano. Y la estaba manipulando abiertamente para que el otro se dé cuenta. Es una acción intimidatoria. Por supuesto. Ha hecho, esto puede ser tuyo. Ese es el lenguaje corporal que uno puede interpretar y leer con estas imágenes. ¿Qué se dijeron? Solamente los dos saben. Bueno. Y agentes especiales del DICE, que es el Grupo de Investigación Sensible de la Secretaría Nacional Antidrogas SENA, lograron la captura de un ciudadano brasileño que se encontraba prófugo de la justicia de su país hace más de 3 décadas. El detenido fue identificado como Marcos Campiña Paniza, 57 años. Este no es la imagen, no. Este es el otro caso que tiene que ver con el aeropuerto. Donde fueron decomisadas aparentemente oro de la maleta de uno de los pasajeros. Pero vamos a compartir en minutos más un caso bastante impresionante porque pasaron 30 años. 30 años. Ahí está, este sí. De un caso que llamó y que conmocionó a todo Brasil. 72 puñaladas le dio a su pareja. Sí, en el 93. 92-93 acababan de casarse. Hay unas imágenes incluso también del matrimonio. Jovencito ambos. Y bueno, ¿qué pasó? Él, después de cometer el hecho 89, mira, él mismo era requerido por un hecho ocurrido en el 89 en Brasil, donde fue condenado por el asesinato de su esposa, a quien atacó con 72 puñaladas. Imagínate. Y tras el crimen se dio la fuga, permaneciendo fuera del radar de las autoridades durante más de 30 años. 37, don Carlos. Sí, su detención se dio en la vía pública en la ciudad de San Lorenzo durante la tarde de ayer. Y anoche, ya inmediatamente, ni bien se supo sobre su detención, su comunicación, lo subieron en un vehículo y lo llevaron hasta el Puente de la Amistad. Previo trámite de migraciones y fue expulsado. Él llegó al país tras cometer el hecho. Tenía un poco más de 20 años. Cuando eso, sí, señor. Sí. ¿Qué hizo? Consiguió una documentación apócrifa. Una identidad totalmente distinta, hizo su vida acá. En pleno cambio de la era democrática, 89-90, abrió negocios en la zona de Concepción, él era dueño de ferreterías y era un vecino más. Y seguro que tenía una esposa, hijos. Por supuesto, rehizo su vida acá. Rehizo su vida y en el Brasil mató imagínense la hazaña que usó, 72 puñaladas. Y algo que destacaban los medios brasileños es que estaba a un año de prescribir la causa. A un año. A un año. El año que viene esta causa hubiese sido ya enviada al archivo. Pero ahora con esto va a tener que ya cumplir su... Toda la condena. Toda la condena. Bueno, finalmente fue detenido
después de más de 30 años de estar prófugo de la justicia brasileña, ahora tendrá que cumplir esta alta condena por homicidio. Identificado como Marcos Campiña, ese es su nombre real, que fue condenado en el Brasil en el año 1989 por el homicidio de su esposa. O sea, le había efectuado más de 70 puñaladas contra su esposa. Como consecuencia de eso, él fue condenado y a partir de ahí él hizo su vida acá normalmente bajo esa identidad falsa. Tuvo esposa, hijos, adquirió bienes, se dedicaba al comercio, un perfil muy bajo. Entonces recibimos la información y el pedido de cooperación de la Policía Federal del Brasil. Nos pasaron cierta información que a nosotros nos permitió, realmente el pedido de la Policía Federal de Brasil era importante para ellos porque el hecho en sí, el crimen en sí estaba a un año de prescribir y ellos consideraban esto muy importante para ellos por el mensaje de la justicia. Estaba plenamente identificado también, entonces ya lo llevamos hasta Ciudad del Este, primero acá a la base de operaciones de la Senat, luego trasladamos hasta Ciudad del Este. Bueno, ella, así como bien mencionaste, está prófuga. Yo confío que realmente se va a presentar ante el Ministerio Público. Si no ocurre eso, si no se presenta a través de su abogado, porque la intención siempre es que se aclare, que se determine el grado de participación de las personas en los hechos investigados y que se ponga a disposición de la justicia. Ese es el mensaje que le puedo dar yo, ¿verdad? Rápidamente, junto a nuestro compañero Cristian Cruz, que se encuentra en la zona del Colegio Cristo Rey. Cristian, contigo, adelante. Esa soy Usher y nosotros llegamos acá frente al Colegio Cristo Rey, en donde hace apenas unos minutos se veían momentos de tensión realmente, en donde los padres venían en grupo intensamente a buscar a sus hijos luego del conocimiento de este comunicado de parte del colegio, en donde anunciaban que se suspendían las clases del turno mañana y turno tarde por el día de hoy y también el día de mañana, luego de que recibieran, según su comunicado, que seguramente ya estamos compartiendo en pantalla, en donde mencionaban que recibían una amenaza vía digital. Eso activó los protocolos de seguridad acá en el colegio. Entonces inmediatamente procedieron a mandar a retirar a los alumnos a sus casas, los que se encontraban aún en el colegio. Y bueno, con este comunicado también intentaban poner un poco de tranquilidad a los padres, mencionando que todos se encontraban de buena manera y que bueno, a raíz de esta amenaza que supuestamente recibieron vía digital, bueno, suspendían el colegio. Por acá nos encontramos justamente con el subcomisario Blas Espínola, quien es uno de los encargados oficiales que llegaron para custodiar lo que es el colegio. Comisario, ¿qué tenemos hasta el momento sobre esta amenaza? Buenas tardes. Referente a lo mencionado y lo denunciado por el rector, no tenemos, aparte de eso, no tenemos otra cosa. Los alumnos están saliendo sin ningún problema. Estos son los que estaban en turno mañana, se están retirando. Los padres están retirando sin ningún problema, como le vuelvo a repetir. Y esto prácticamente se originó el día de ayer, referente a un desalojo que se le hizo a una persona que estaba custodiando un predio que posiblemente es también del Cristo Rey. ¿Se trataría de una especie de guardia? Sí, prácticamente que estaba custodiando o vivía en el local. Fue desalojado ayer y motivo por la cual él ha reaccionado y ha enviado un mensaje al director diciéndole que él iba a hacer un allanamiento armado, ¿verdad? Ayer a la noche. Y motivo por la cual el rector hoy a la mañana se fue a radicar la denuncia referente a esa amenaza, y en la comisaría hemos puesto a disposición del Ministerio Público lo que habían denunciado. Ya todo está a cargo de la unidad número 6 de la doctora Clavide. Entonces ya solamente eso es lo que tenemos, la denuncia y la amenaza que se hizo ayer a la noche. Y ahora, con respecto a este supuesto ex trabajador que realizó esta denuncia, ¿se tienen más datos de él? ¿Ya fue individualizado? ¿Cuál es su situación? El señor se llama Luis Aníbal Ferreiro,
es el que estaba prácticamente. Ahora la institución o los encargados de la institución están viendo también otras medidas referentes al señor. Son cosas que tal vez en este momento no puedo decir, pero se está viendo otras medidas para el señor. Ahora, con respecto al operativo de seguridad que montaron para la extracción de los alumnos, ¿esto va a seguir por el día de hoy, por el día de mañana, ya que mañana también no hay clases? No, la cobertura que tiene la policía referente acá a lo que es el colegio es diario. La cobertura que se tiene ahí, lo que estamos viendo, es diario, ya que Cristo Rey tiene 3 entradas. Uno que es sobre Colón y Gatimí, lo que es la central acá que estamos viendo, y el que queda sobre Montevideo. Todas las entradas son cubiertas diariamente por personal policial. Muchas gracias, comisario. Bueno, compañeros, ahí teníamos las palabras del subcomisario Blas Espínolas con respecto al operativo también que ellos montaron para resguardar la seguridad de los alumnos que se encontraban aún dentro de la institución. Y bueno, datos cruciales: un supuesto ex trabajador que se quedó inconforme luego de la supuesta exclusión de su lugar de trabajo sería de momento presuntamente el que realizó esta supuesta amenaza vía digital, y bueno, en base a eso se procedió a todo la activación, mejor dicho, del dispositivo de seguridad en el colegio Cristo Rey, compañeros. Bueno, a ver, esto forma parte de esta investigación. Justamente, aparentemente es un print de pantalla de un mensaje. Vamos a leer aquí, si se puede justamente compartir ahí. Dice: buenas, en este momento me encuentro fuera de la oficina, horario de atención, lunes a viernes de 7 a 12 y de 3 a 17:30. Deja tu mensaje y te contestaré lo antes posible. Gracias. Abajo. ¿Este WhatsApp de quién es? ¿Del director de la...? Aparentemente es de algo institucional de la Secretaría. Administradores, dicen, sí. Buenas noches, señores administradores del Colegio Cristo Rey. Les ordeno por el derecho que la ley y la Constitución Nacional me confieren a que mañana lleven las llaves del edificio de la calle Azara 2250 en la comisaría tercera bajo acta y se pongan a disposición de la policía hasta que yo llegue a recibir las mismas. También deberán entregarme todas las llaves del edificio donde hoy está operando la Unibras. También me deberán transferir bajo acta todos los fondos bajo inventario y transferir menos a mis cuentas. Creo que no vale la pena que realice un allanamiento armado donde pueden salir personas heridas o incluso muertas en un momento habitual de clases del alumnado, donde hay muchos niños, por lo cual lo haremos todos muy tranquilos y fuera de la institución. Espero que entiendan la situación en la que están en este momento. Les solicito que no se arriesguen ustedes ni arriesguen a los niños, jóvenes, alumnos y funcionarios, docentes y no docentes en general. Termina el mensaje con un gracias. Sí. ¿De qué número aparece ahí seguro? Básicamente le está pidiendo que le entreguen toda la propiedad para que él no ingrese. Este es el que remite. Sí. Compañeros, dice Luis Aníbal Ferreiro Roma, subteniente. De reserva. Exactamente. Veterinario. Sí, Cristian, te escuchamos. Sí, nos encontramos acá, nos recibió muy amablemente el encargado de comunicación del Colegio Cristo Rey, quien nos va a comentar también un poco más sobre la situación del colegio. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo se da este hecho? ¿Cuál es el protocolo a seguir ahora? Sí, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Bueno, esta mañana tuvimos un mensaje por medios digitales de una amenaza que tiene que ver con estudiantes, pero también con miembros de la comunidad que podrían recibir, por supuesto, eso. Entonces estuvimos analizando eso, se comunicó directamente al Consejo Directivo. El Consejo Directivo tuvo una reunión extraordinaria para convocarle a los abogados, hacer todo lo que sea los comunicados a la Fiscalía, etcétera. Y bueno, y ya cercano al mediodía se sacó una notificación, un comunicado que figura en las redes, y eso también se envió a las familias, ¿verdad? Eso es básicamente lo que podemos decir en este momento, debido a que se está investigando este caso, ¿verdad? Y a recomendación de los abogados justamente está no proporcionar muchos datos, porque eso puede interferir a la solución de este problema que estamos teniendo. Ahora, con respecto a esos momentos, su comisario nos mencionó que el autor de esta supuesta amenaza podría ser un ex trabajador. ¿Eso pueden confirmar o desmentir ustedes? No, ex trabajador no es.
no es. Es una persona totalmente ajena a la institución, pero como le digo, no podemos dar otros datos porque se está investigando, entonces lo prudente en este caso era poder cerrar la institución tanto esta tarde, porque esta mañana ya entraron, y el día de mañana. Entonces, hasta mañana va a estar suspendidas las clases y luego, según la necesidad, vamos a estar comunicando nuevamente, según lo que sea necesario y recomendable por ellos, ¿verdad? ¿El Ministerio Público ya tiene conocimiento del caso? Ya están comunicados, también está comunicado el Ministerio de Educación, así que todas las instancias están al tanto de esto como para poder hacer las cosas en orden y también decirle a las familias, a las personas vinculadas a la institución que ante cualquier tipo de circunstancias como esta, lo primero está salvaguardar la vida de los menores, de los estudiantes y por supuesto también de todos los miembros de la comunidad educativa, que es lo que se hizo. ¿La Dirección de Bienestar Estudiantil del MEC envió a algún funcionario o por el momento es contacto telefónico nada más? Estuvimos por medio de notas y otros comunicados, pero probablemente eso se va a ir dando en el transcurso de la tarde. De momento no se retoman las clases el lunes, sino que se espera un comunicado. Hasta el momento la suspensión es hasta el viernes, ¿verdad? Y le pedimos a la gente que esté siempre al tanto de las redes y de nuestros medios como para enterarse si de repente hay una prórroga, ¿verdad? Pero la idea es tener mínimo ese tiempo como para poder hacer las investigaciones y poder solucionar esta situación, ¿verdad? De momento todo controlado. Todo controlado y lo más importante, la seguridad de los estudiantes, porque pase lo que pase, nosotros nos debemos a ellos. Y lo primero es justamente prevenirles a ellos, asegurarles a ellos, que es lo que hicimos con esta disposición. Muchas gracias. De nada. ¿Ustedes tienen casos similares este año o el año pasado? Este año no tuvimos. Tuvimos hace un tiempo una amenaza, pero fue más bien un juego de un estudiante o una estudiante, ¿verdad? Que hubo también una suspensión y todo ese tipo de cosas. Y creo que después hubieron algunos casos en colegio que replicaron la situación de estudiantes, ¿verdad? El Cristo Rey es un colegio seguro. Hay protocolos, hay control de ingreso. Si es que nos puedes comentar un poco de eso también. Sí, en cuanto al control tenemos un reloj biométrico que está ahí donde están los papás y personas encargadas de los niños. Tienen que pasar por ese medio para ser reconocidos y para que se le abra la puerta justamente. Hoy en particular estuvimos resguardando aún más, ¿verdad? Porque tenemos una población muy grande, entonces estuvimos también cubriendo un poco más las puertas y viendo otros dispositivos como para asegurar mucho más aún la situación, ¿verdad? Pero a través de este reloj es, digamos, lo que se está haciendo el control primero, que sería el filtro primero, que es un control biométrico. Entiendo. ¿Quién toma la decisión de volver a clases el lunes? ¿El rector? El consejo. Consejo directivo. Consejo directivo, pero el consejo depende a su vez de lo que nos digan las instancias legales y también ministeriales, ¿verdad? Que nos debemos un poco a ellos. Así que vamos a estar esperando eso. Por de pronto hasta el viernes la suspensión. ¿Su nombre? Humberto Pesolani. Bueno, compañeros, ahí teníamos un poco las palabras del encargado de comunicación del Colegio Cristo Rey con respecto a esta situación que se generaba el día de hoy en tempranas horas. Bueno, se extiende entonces la suspensión de las actividades escolares por el día de hoy en la tarde y por el día de mañana también en todos sus turnos, compañeros. Bueno, él decía en una parte desconocer a este hombre que no tiene ninguna vinculación con la institución, te he entendido, Cristian, ¿no? Exactamente, eso es lo que menciona en esta vez el director de comunicaciones, pero sin embargo, como escuchamos, el subcomisario habría brindado la información de que supuestamente sería una especie de cuidador de un terreno que pertenecería al colegio, que a raíz de que lo sacaron, no sabemos las circunstancias o en qué circunstancias sucedió eso, bueno, tomó esta decisión de enviar esta amenaza. Trabajó para la institución como encargado de un predio. Exactamente, estaba como una especie de guardia de uno, según lo que nos comentaba el subcomisario, de uno de los terrenos del colegio. No sería de este lugar en sí, sino de otro lado. Y bueno, a raíz de que supuestamente fue retirado, es que se ocasiona todo esto y bueno, envía esta amenaza.
Bueno, Cristian, muchísimas gracias. A ustedes, compañeros. No sé si ella puló o me orinó, pero un viejo asqueroso, para que tengan en cuenta, no tiene vergüenza. Tiene su miembro expuesto y como que camuflajeaba y tapaba, ¿no? Ahí con su mochila. Bueno, ya nos acompaña Alexis. Sí, señor. Con esta historia también. ¿Dónde ocurría y qué pasó, Alexis? Vamos al departamento de Canindeyú, Catuete, un destacamento, un campamento, mejor dicho, y el propio ministro del Interior calificaba la acción como un enfrentamiento entre fuerzas amigas. ¿Por qué? Por un lado estaban los agentes del grupo táctico de la Policía Nacional, GEO. Y del otro descendían en helicóptero, inclusive acompañados por fuerzas brasileñas, los efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas. ¿Qué pasó? Una vez que descienden a ese cultivo, es un maizal, comienza un tiroteo entre las fuerzas amigas. Los de la Senat decían manejar información precisa que en ese establecimiento de colonos brasileños se encontraba supuestamente alias Macho. Pero desconocían la información de inteligencia que el personal de GEO era permanente ahí, teniendo en cuenta la amenaza latente de una invasión. Pues supuestamente en ese territorio existen establecimientos nativos que pretenden invadir esa tierra. Por eso, por disposición judicial, había permanente guardia del grupo GEO. Claro, y seguramente la Senat cuando llegó, como normalmente suelen hacer en momentos de incursiones, hacen disparos intimidatorios cuando hacen esa bajada justamente del helicóptero para evitar justamente que atenten contra la aeronave en la que se están movilizando. A partir de ahí uno puede entender de que existió una confusión gigante porque tiene el sello, tiene todo. La Senat llegó en un helicóptero de la Policía Federal del Brasil. Imagínate. Descienden Senat, GEO. Oye, ¿cómo la Ñembocapú? Intercambio Claro. de disparos. Daño colateral. Guardia privado del establecimiento ganadero agroforestal herido. Muslo lado derecho. Está y fue trasladado al Hospital Regional de Salto del Guairá. Esta persona, tenemos la fotografía, mucha sangre perdió, pero aparentemente ya nos va a actualizar enseguida Mauro Ramírez, nuestro corresponsal, periodista y compañero de la zona, sobre el estado de salud. Confuso episodio. Ataque entre fuerzas amigas. Así lo calificó Riera. Hasta ahora no hay un desmentido desde la Senat, desde la policía ¿Tampoco? o desde el Ministerio del Interior. Riera dijo ataque o enfrentamiento entre fuerzas amigas. Es lo que inicialmente se dijo cerca del mediodía cuando saltaba esta información. Ahora, entre las informaciones que se desprendían, si es que escapó Macho, nuevamente, no se escapó de la estancia, se escapó de un asentamiento indígena. Porque es sabido que en esa zona existen comunidades indígenas que le dan alojamiento o que le dan ocultamiento. Claro, le dan cobijo por mientras. Protección también, porque no Claro, puede proteger. a cambio de comida, víveres y... Aprendemos a manejarlo mejor. Siempre digo, tenés que ahorrar mínimo, subrayado, negrita, mínimo, 10% de lo que ganas. ¿Es suficiente? No, obvio que no es suficiente. ¿Cuál es el planteamiento? Una persona trabajadora, dependiente, te dicen, te voy a pagar 3, y vos nunca le ves a tu 3, porque te descuentan, por ejemplo, IPS, ¿sí? Cargas sociales. Quiere decir de que el 10% de tu ingreso bruto lo tenés que destinar a tu fondo de jubilación, a tu fondo de retiro. Lo que te queda, a eso le tenés que descontar el 10% para todas tus otras metas de vida. Para tu fondo de emergencia, me quedé sin trabajo, me enfermé,
se accidentó a alguien de mi familia y no puedo trabajar porque me tengo que quedar a cuidarlo, a acompañar. Bueno, todo eso son necesidades de dinero y para eso tenemos que tener un fondo de emergencia. Por otro lado, si es que planteamos 10% para jubilación o retiro y 10% para todas mis otras metas, incluyendo el fondo de emergencia, quiere decir que tengo que ahorrar por lo menos el 20% de lo que gano. Ah, no, pero eso es muy difícil. No solo porque es mucha plata, sino que encima porque yo no puedo calcular. Yo gano variable, porque soy comerciante, soy profesional independiente, etc. Es que si tenés ingreso variable, con más razón necesitas saber cuál es tu ingreso promedio. Porque tus cuentas, bien que van a estar allí paraditas cada mes, y vos no sabes cuánto ganas. Ah, entonces tenemos que trabajar evaluando el ingreso promedio. Sumás los últimos 12 meses, dividís entre 12 y eso te da tu promedio. Y con ese promedio se hace el cálculo de jubilación, de ahorro para tus otras metas y eso te va a dar como resultado cuánto te queda, ingreso neto, para hacer frente a todos tus gastos del mes. Sigamos hablando de dinero, que así aprendemos a manejarlo mejor. Hablando de dinero, fue... Saludamos ahora a nuestra compañera Fiorella Aveiro. Fiorella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una noticia bastante importante en este enlace porque continúa Marketing Trends 2026. Esta vez ya en su segunda jornada, ya nos encontramos en la parte final, pero un montón de marcas pudieron venir a exponer sus productos, sus servicios y también visitas de referentes a nivel internacional que también brindaron herramientas para el crecimiento de todas las industrias de nuestro país. Y para saber un poco más acerca de esto y de las charlas que aún se van a estar realizando, ya llegamos junto a él, junto a Daniel Achával, para que nos cuente un poco acerca de todo lo que se vivió y lo que falta por vivir también. Qué bueno, buenas tardes, qué bueno que estén acá. La verdad que estamos viviendo un evento muy bueno, de muy buena calidad de speakers, muy buena calidad de gente asistente, hay muchos decisores de lo que terminan pautando justamente con el canal, así que esperamos que de acá salgan con otra mentalidad. Así que digo, y para que me comentes un poco también, Daniel, acerca de los conversatorios que se llevaron a cabo esta mañana. Me estabas contando que muchas veces el marketing es más complejo de lo que nosotros pensamos. Se crea una conexión un poco más de lo que a veces nosotros tenemos en la mente. Sí, hay, sobre todo en el día de entre ayer y hoy, hay mucho de técnica, pero hay mucho de inspiración también. Estamos trayendo gente que ya es muy buena en lo que hace, pero también son personas que no solamente han hecho una cosa y les fue bien, sino que han triunfado en diferentes ciclos. Entonces, ayer empezamos con una persona que mostró cómo el diseño hoy tiene una relevancia muy, muy importante en diferentes estratos, como negocio, como trate de marketing, mostrando cómo ellos hoy, la marca AFA, no son solamente... Bueno, vamos a recuperar en minutos nada más. Fiorella. Bueno, vamos a... De vuelta saludamos a nuestro compañero Alexis Aveiro aquí en estudio, don Carlos. Estamos movidos al norte esta tarde, siesta tarde, y rápidamente, Barrio Jardín Aurora. Cada vez que hablamos de Pedro Juan Caballero, lamentablemente en este barrio suceden cosas y un nuevo caso de sicariato. Y esta vez un hombre que estaba realizando trabajos de electricidad, específicamente instalando un aire acondicionado en una obra. Hasta que aparece un sicario que se desplazaba aparentemente a bordo de una motocicleta. La víctima fue identificada como Nelson Estanislao Torales Villasboa, de 39 años, conocido como en vida, ¿sí?, Nambilo. Él se estaba dedicando últimamente a la instalación de aires acondicionados. ¿Qué es lo que se desprende como dato incipiente de la investigación? Que el hecho evidentemente fue violento. Bueno, fracción La Amistad, específicamente del barrio que les mencioné, el trabajador de la obra fue ultimado a balazos, ¿sí? El sicario se desplazaba a bordo de una motocicleta. De acuerdo con los primeros datos, Nambilo fue ejecutado de varios balazos.
Ante esta situación, el atacante abandonó la motocicleta a pocos metros de la escena y escapó en otra motocicleta que se encontraba en las cercanías. Agentes de la policía acudieron al lugar rápidamente y localizaron la motocicleta utilizada para perpetrar el sicariato, no así evidentemente ya al autor. Ahí está Nelson Estanislao Torales Villasboa. Hasta el momento no ha trascendido otra imagen salvo esta, pero me refiero a las de circuito cerrado. Ustedes pueden ver que la zona en donde se produjo el ataque es algo descampada, hay algunas que otras viviendas un poco alejadas en la parte posterior de la construcción en donde se encontraba la víctima. Lo que se presume inicialmente, teniendo en cuenta que el hombre se encontraba trabajando tranquilamente, posiblemente un ajuste de cuentas. Es lo que se desprende inicialmente de esta investigación. Cambiamos de tema, tanto como en Ñembucú y otras localidades del departamento, en Paraguay generalmente, o sea, en varias localidades, para generalizar, también en Central y específicamente Villeta que ya colinda inclusive con el departamento de Ñembucú, porque después ya tenés Alberdi y empieza Ñembucú, quiere decir que un refilón de esa tormenta tan intensa que afectó a Ñembucú, afectó también toda esa zona. Más de 300 las familias afectadas que solicitan la intervención de la Secretaría de Emergencia Nacional, la gobernación del Departamento Central, porque todavía es central. Ya durante un recorrido de nuestro compañero Juan Salinas en noche y madrugada reflejaba cuál era la situación de estas personas afectadas durante la noche. Realmente el azote del temporal fue tal que podemos notar que no solo se vinieron abajo los techos, sino parte de estructuras completas de las casas de estas familias. Esto quiere decir que no solo esperan la asistencia en cuanto a chapas y puntales, sino algo de logística alimenticia para días difíciles y de manera urgente. Fíjense la siguiente imagen, una mujer que se percató que delincuentes estaban ingresando a su casa con la intención de robar, desesperada ante esta situación y entre gritos logró escapar, pero por la ventana de su vivienda. Pero como hubo tanto grito y desesperación en ese momento, los ladrones, alertados por esto, por el griterío, también decidieron escapar de la misma vivienda sin llevarse nada. Esto ocurrió en Pedro Juan Caballero. Lo que me llama es la atención, es que el perrito ahí tranquilo, sin reaccionar. La única que reaccionaba es la mujer que escapó por la ventana desesperada. Uno reacciona como puede. Claro, dependiendo cómo te toca el shock. Sí, a esa hora de la mañana te despertás, sentís que alguien que no es de tu familia está en la casa, uno no sabe cómo reaccionar. Acá ya vemos el momento en el cual ellos deciden abandonar la casa porque la mujer escapó por la ventana. Y no se llevan absolutamente nada. Inseguridad que azota cada rincón de nuestro país. Y a propósito de inseguridad en nuestro país, este hecho nos traslada y volvemos al Departamento Central, ciudad de Ipané. Acá está la cajera de este local comercial, una tienda que se dedica a la venta de telefonía, de repuestos, cobranzas también. Llegan estas personas, como siempre, simulando ser clientes. Ya sospechosa la actitud, ahí desenfunda el arma, llevan al otro joven hacia un sector, los dos estaban armados, este deja descubierto el rostro. Dan la voz de asalto. Qué terrible este momento en el que te apuntan un arma en la cabeza. Dios nos libre y nos guarde. Y fíjense, mientras este perpetra el atraco, el otro va hacia el frente y hace de campana, custodia el lugar. Y todo es muy rápido, ¿eh? Todo es muy rápido. La cara de terror de la mujer, la reacción, el respiro cuando se retiran.
porque prácticamente después hace como un respiro y como que se arrodilla, dando gracias de que no pasó nada más salvo el robo. Nada más digo, no resultó herida, no le dispararon, no hubo un cliente que termine afectado, salvo la pérdida material de ese momento. Ahí llegó el muchacho, rostro plenamente identificable en esta toma. Y al señor también, el de campera negra tendrá unos 50 años aproximadamente, y el otro de contextura física un poco más robusta, para no decir gordito, es también reconocible. Es también reconocible. Y hay otras cámaras de seguridad en la zona que ayudarán a los investigadores a reconocer por qué se presume que serían los autores de otros atracos ahí en la zona central de Ipané. Ahí está la reacción de la joven comerciante, la emprendedora, una vez que se retiran del sitio, llevándose algún que otro poco dinero producto de la recaudación a esa hora que se perpetró el asalto en Ipané. Lacerante, preocupante y realmente azotante inseguridad del Paraguay, en el Paraguay. El incumplimiento de la inscripción o de las comunicaciones de parte de la patronal, sea esta persona física o jurídica, trae consigo la aplicación de multas. En las placas encontraremos las sanciones que puedan ser aplicadas. Las multas varían entre 1 a 3 jornales mínimos por incumplimientos de comunicaciones. Siempre tener en cuenta que es por trabajador. De 10 a 20 jornales mínimos por incumplimientos de inscripción patronal o presentación de planillas laborales por establecimiento. El artículo 6º de la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social número 75/2025 establece un tope de las multas dentro del mismo concepto de incumplimiento. Ese tope está en 10 jornales mínimos por cada mes, excluyendo aquellas multas que provengan de procedimientos de inspección y fiscalización laboral. Una escena de extrema violencia familiar en la zona de Camberetá, agrediendo a su abuela y a su tío, a quienes atacó con un machetillo. Finalmente fue detenido por agentes policiales de la comisaría 68 del barrio Villa Jardín. De aprehensión de personas, en este caso por supuesto hechos de violencia familiar, donde resultó víctima la abuela, en este caso del aprendido Estelvina González Velázquez, una señora de 69 años de edad, como así también el tío del aprendido, Arnaldo Vera González. El aprendido se trata de Mauro Andrés Vera González, paraguayo, soltero, 28 años de edad, con frondosos antecedentes por hurto agravado 2019, hurto agravado 2024, también tenencia sin autorización de sustancia estupefaciente 2021. Actualmente estaba contando con prisión domiciliaria por un caso de hurto del año 2026, de este año sería. La víctima, en este caso su tío Arnaldo Vera González, se apersonó en esta comisaría a formular una denuncia por violencia que estaba sufriendo su abuela. Presumiblemente esta persona mencionada, el aprendido, ya en este caso es adicto a alguna sustancia, estaba agrediendo a la abuela con un elemento punzocortante que sería un machetillo. Mientras que el señor Arnaldo Vera se encontraba en esta comisaría formulando la denuncia, su madre le avisa que esta persona le estaba aguardando. Nos constituimos en el lugar, ya encontrando al sujeto ofuscado, nervioso, con un machetillo en mano,
y mediante técnica de procedimiento procedimos a la aprehensión y su traslado hasta esta comisaría. Solo vamos ahora a nuestro compañero Mauro Ramírez, que se encuentra justamente con el jefe de la policía de esa zona para hablar acerca de este confuso episodio que denominamos un enfrentamiento entre fuerzas amigas. Mauro, contigo, adelante. Sí, este caso deja más dudas que respuesta, compañero. Comisario Penal Inspector Ricardo Rubén, director de Policía Penal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mauro. Buenas tardes a tus compañeros que están ahí. Estamos hablando. Bueno, comisario, sacamos con nuestra duda, ¿qué fue lo que pasó realmente en la estancia San Miguel? Bueno, esta mañana yo recibí reporte de mi personal que cubre la estancia agroganadera San Miguel, que está ubicado en Anaí, departamento de Corpus Christi, manifestando de que personas armadas ingresaron en la propiedad privada y efectuaron disparos hacia ellos. Ante tal situación, el personal GEO que cubre el lugar también efectuó disparos intimidatorios. Por contarles que este día, jueves, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del proyecto de expansión del actual Shopping Mariano, marcando el inicio de su transformación de centro comercial a centro urbano, junto con la presentación de su nueva identidad de marca. El evento contó con la presencia de la primera dama, palada inicial, que simboliza el comienzo de una nueva etapa para el complejo y para la ciudad. De Shopping Mariano a Mariano. En este proyecto, Shopping Mariano evoluciona para convertirse en Mariano, una propuesta que trasciende el concepto tradicional de shopping para dar lugar a un ecosistema urbano integrado, abierto y activo, pensando para acompañar la vida cotidiana de las personas. Esta es la palada inicial de lo que va a ser una gran transformación. Yo diría que mucho más del shopping, sino de la ciudad. Este centro comercial va a sufrir una gran transformación, una gran ampliación. Yo diría que va a dejar de ser un centro comercial para constituirse en un centro urbano. Acá van a haber una diversidad de usos, de programas, se van a construir torres residenciales. El centro comercial va a sufrir una gran ampliación. Vamos a llegar aproximadamente a 200 locales, más del doble de lo que actualmente hay. Se va a adosar también como un gran servicio, una gran clínica médica, buscando siempre que la gente encuentre todo en un solo lugar y pueda liberarse de esos odiosos desplazamientos que cada vez aguantamos menos los paraguayos. A nivel de entretenimiento, esto va a tener como una gran avenida central que va a estar interconectado por plazas, que va a ser un hermoso lugar de distracción, de divertimento y también de comida al paso, donde la gente va a poder tener momentos realmente muy gratos. Le vamos a incorporar también a Mariano una diversidad de gastronomía que el público está pidiendo. Todo esto obedece realmente a lo que el público hace mucho tiempo nos viene reclamando, y con esta alianza que hicimos con El Corral, con Paul Robinson y con Santiago Harrington, hemos logrado hacer una unión para poder juntos transformar. Y esta mañana muy temprano, don Carlos, se hizo una presentación en la UIP, donde toda la FEPRINCO, las autoridades, los miembros, presentaban esto. El manifiesto del sector empresarial constaba de 5 páginas y allí en varios puntos le exhortaban al gobierno cambios concretos y acciones directas, teniendo en cuenta la situación actual. Exactamente. Hubo varios frentes: gobierno, sector político, casos específicos. Pero queremos escuchar la primera parte de este manifiesto. Enrique Duarte, el vocero de FEPRINCO, y se hizo esto en la UIP, donde arrancaba hablando sobre el tema del gobierno. Exactamente. Donde en cierta manera trató
al gobierno de prebendario y de populista. A ver, escuchemos. El prebendarismo galopante y las heladas aguas del cálculo egoísta nos privaron una vez más del derecho a la igualdad y del saneamiento del presupuesto público. Expresamos entre todos nuestra decepción contra el parche legal que con tibieza dilata la solución del déficit de la caja fiscal. Lastimosamente, por un populista criterio parlamentario, hemos perdido la oportunidad de iniciar el proceso de reforma de la caja fiscal y la consecuente modernización institucional del Estado. El sistema de pensiones de los servidores públicos seguirá siendo una burbuja de privilegios injustos. La caja parlamentaria debería someterse a los mismos criterios que todo el sistema público. Bueno, en otro momento del manifiesto, el señor Enrique Duarte habló acerca de los privilegios que gozan, al menos en nuestro país, la clase política. Habló del tema del jubilación VIP. Exactamente, habló también de la incapacidad de los políticos de hacer reformas reales como la de la caja fiscal. A ver. Mientras se exhiben privilegios de espacios de poder, miles de paraguayos enfrentan un sistema de salud que no responde y que los obliga a cubrir de su propio bolsillo lo que debería ser gastar garantizado. En el Paraguay actual no debe haber espacio ni legitimidad para abusos ni usufructos de privilegios. Ya dijimos, el cargo, la prebenda, el nepotismo y la podredumbre moral no deben seguir siendo pretexto para mantener la complicidad política, postergar otras reformas necesarias e invocar la necesidad de incrementar aún más los ingresos tributarios. Extirpemos la costumbre y la idea de que el sector privado financie los desbordes financieros y administrativos de la clase política. Bueno, y en otro momento del manifiesto tocaron ese tema bastante polémico y en boga que tiene que ver con la situación de Hernán Rivas, el senador. ¿Qué dijo al respecto? La degradación institucional se enseñorea. Cuando los sectores del Estado, particularmente en los ámbitos parlamentarios y judicial, utilizan fueros para encubrir situaciones irregulares, que subordinan a la justicia, la ley y el interés general, como por ejemplo el escandaloso proceso de público conocimiento que deja impune una investigación de títulos falsos de nada más y nada menos un representante electo del Senado. Esto es absolutamente intolerable. La corrupción ya no se oculta, es visible y ofensiva.